Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Punteros como siempre. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado, mi querido Virgo, con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, yo no dejo ningún tipo de dato personal, ningún tipo de número, ni tampoco estoy entregando ni estoy pidiendo. Por los comentarios de YouTube, no. En la descripción de cada lectura, sí dejo lo que es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto. Yo le explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale? Mi querido Virgo, siento un Leo. Siento un Leo muy fuerte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Puede ser que te lo he mencionado sin querer, ¿vale? Puede ser, porque lo estoy sintiendo. Pero bueno, esta lectura es para Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Punteros como siempre. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Lectura bonus. Tengan cuidado con las estafas. Ya saben que solamente van a encontrar en la descripción de cada lectura mi correo, ¿vale? Mediante ese correo se ponen en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Por otro medio no, tengan cuidado. Dice, el mensaje en una botella. Muy bien, corazón. Siento ese Leo muy fuerte en primer lugar. Siento, mi querido Virgo, que posiblemente te va a llegar una noticia, un comentario, algo que tendría que haber salido a la luz hace mucho tiempo. Vamos a suponer que a lo mejor a ti te gustaba un chico o una chica, pero entre vosotros nunca pasó nada. Tú empezaste a hacer tu vida, esta persona hizo su vida, pero por cosas del destino, vosotros se vuelven a coincidir. Un día están conversando, un día tocan el tema y esta persona posiblemente te dice que sentía una atracción por ti o que estaba enamorado o enamorada por ti. Tú te quedas a cuadro, Virgo. Richa, ¿cómo puede ser? ¿Por qué, corazón? Porque posiblemente ese sentimiento, lo que esta persona tenía que expresarte. O puede ser que sea una lectura espejo que tú me dices, Richard, yo tenía que haber dicho esto. Simplemente se lo llevaron con el tiempo. Porque hay algo que tiene que salir a la luz. Algo que simplemente tendrían que haberse dicho hace mucho tiempo. El otro mensaje también, mi querido Virgo. Supongamos que a lo mejor de repente tú siempre has querido descubrir que una persona te oculta algo o que una persona de repente está haciendo algo lo que es en tu contra. Lamentablemente nunca has tenido las pruebas necesarias, cariño, pero sin embargo va a suceder algo en la cual esta situación se va a aclarar. Lo que tú creías que jamás se iba a aclarar, veo que se va a aclarar a partir de este momento, mi querido sacerdote, sacerdotisa, ¿vale? Porque me dice un mensaje en la botella está a punto de salir, cariño. Algo se descubre, un secreto, mi querido Virgo, un secreto muy íntimo, corazón. Se abre la caja de Pandora. El número 15 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale la carta de la luna. Tienes que hacer caso de tu intuición, de tu intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición. Posiblemente, mi querido Virgo, puede ser que me digas, Richard, sospecho algo. ¿Tú crees que esto sea cierto? Haz caso de tu intuición. Siento que muchos de vosotros, inclusive, posiblemente tus sueños, te va a dar pautas o mensajes para que tú puedas llegar lo que es a una verdad. Vamos a suponer, Virgo, que tú estás saliendo con Pepe Lucho o con la Lupe, pero tú dices, Richard, a veces siento que Pepe Lucho o la Lupe me engañan. A veces siento que está saliendo con alguien, ¿vale? Pero no tengo pruebas y cuando he intentado de repente buscar pruebas, pues nunca he encontrado nada. Cuando lo he encarado o le he insinuado a él o a ella, me ha dicho, estás loca. Y posiblemente, cariño, pues tiene razón, porque tienes que tener pruebas, cariño. Pero, escucha muy bien, Virgo, escucha muy bien. Si tú me dices, Richard, pero entonces, ¿por qué, Richard, estoy soñando con cuchillos? ¿Por qué estoy soñando con navajas? ¿Por qué estoy soñando con tijeras? Richard, ¿por qué sueño todo esto? Entonces, corazón, buscas qué significa soñar con estos elementos.
Si tú sueñas con elementos punzantes, cortantes, tenlo por seguro que es una traición. Traición. Porque yo siento, Virgo, que a través de los sueños te están avisando. Porque tenemos lo que es la carta de la luna. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un cáncer. Me sale también lo que es un Aries. Me sale lo que es un Tauro. Me sale Capricornio y cierras con un Sagitario o Acuario, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, Virgo, Virgo. Tú estás lidiando con un Leo, o tu historia está vinculado con un Leo. Puede ser hijos también o familia. Porque lo siento, lo estoy sintiendo, la energía del Leo, cariño. Lo estoy sintiendo. Y veo muchos gatitos, gatitos estoy viendo. La letra L, la letra M o W, la letra Z y la letra P. Muy bien, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú mires, lo que es en el cuenco tibetano, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale, cariño? Si tú me dices, Richard, no puedo cerrar mis ojitos porque estoy trabajando, estoy conduciendo, cuando llegas a casa, lo vuelves a ver otra vez lo que es el video. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi sacerdote, para mi sacerdotisa. Muy curioso, es muy curioso, porque cuando estaba haciendo lo que es el juego del cuenco tibetano, he estado escuchando muchas voces, cariño, pero muchas voces, pero me cuesta entender y por el poco tiempo que tengo, es que si lo canalizo, corazón, no te voy a dar otra información, pero he escuchado muchas voces. En la próxima lectura bonus voy a intentar canalizar más, ¿vale? Es como que en esta lectura hay una energía, mi querido Virgo, para vosotros. El otro mensaje también, mi querido Virgo, es como si tú fueras una criatura y veo que hay dos ángeles que prácticamente te empiezan como a vestir. Empieza a caer como si fuera, yo que sé, energía, pura energía. Te cubre lo que es tu cuerpo, cariño, con mucha energía. Yo siento, Virgo, que muchos de vosotros va a haber un renacimiento. Vamos a suponer que tú de repente me dices, Richard, estoy un poco desmoralizado, desmoralizada, las cosas no me van bien, la relación no me funciona, o simplemente tú crees que a lo mejor tienes lo que es una temporada de mala suerte, de mala racha. Siento que va a haber un despertar, siento que hay una purificación. O a lo mejor de repente tú me dices, Richard, estoy haciendo una especie de limpieza para liberarme de toda la energía negativa. Y haces muy bien, mi querido Virgo. Siento que hay dos ángeles que siempre te están cuidando, que siempre te están guiando. Tú solamente relaciónalo, porque puede ser que esos ángeles, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser de repente tu ex, puede ser de repente yo que soy una persona muy especial, alguien que no está lo que es en este plano terrenal, Virgo. Siento que hay dos ángeles que te van a empezar a ayudar para tu purificación. Voy a sacar lo que es una carta del oráculo de otro mazo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, porque yo he escuchado voces. Por favor, quiero que me ayuden. Porque yo he escuchado voces. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Han caído dos. Dice, el poder femenino. Fundamentos. Fíjate muy bien en estos dos personajes. ¿Sabes de quién me están hablando? Para la mayoría de vosotros, o son personas que son mayores de 50 años, o son tus padres. Mira, tus padres, cariño. Por eso que te había dicho dos ángeles y se me cayeron dos cartas. O son tus abuelos también. Personas mayores de 50 años. Hombre y mujer, cariño. Dos ángeles, mira. Son dos, cariño. Hombre y mujer, progenitores. Pueden ser abuelos.
Pueden ser abuelos, pueden ser bisabuelos, pueden ser de repente tus antepasados también. Pero yo creo, Virgo, que son de repente tus abuelos o tus padres, ¿vale? Son personas mayores o personas que a lo mejor de repente a ti te han querido, te han acogido como hijo o como hija. Es increíble. Mira que yo he estado diciendo, voy a sacar otro oráculo porque hay símbolos que no tiene que ver nada con los padres. Fíjate muy bien. Aquí sale una persona mayor que parece lo que es un brujo. Aquí sale lo que es una serpiente. Aquí sale lo que es el espejo, las apariencias. Pero estas dos imágenes, que son casi de la misma edad, nos hablan de los padres, cariño. Nos hablan de los padres. Entonces, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, no es que los dos, a lo mejor tú me dices, Richard, yo perdí solo a mi madre, entonces puede ser que sea tu madre. O hay un grupo de repente que me dice, Richard, yo solamente perdí a mi padre, puede ser solamente tu padre. Pero nos hablan de energías que te cuidan, que te protegen, corazón, y están aquí. Y es muy curioso porque con el cuenco tibetano yo he escuchado muchas voces, pero ¿te acuerdas que te dije que es como si estuvieras sintonizando una radio, de esas radios de antena todavía? Es así. Escucha. ¿Has escuchado? Los pájaros, señales. Esos son señales, cariño. Esos son señales. Esos son señales. Son como cotorritas, son color verde, como lores, como loros. Y esos son señales, cariño. Esos son señales. Es increíble. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del 5 de copas. Tú estás buscando una verdad relacionado con los sentimientos. Es como si me estuvieras diciendo, ¿qué está buscando? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué pretende? ¿A dónde va esta historia? ¿Esta persona me ama? ¿No me ama? ¿Cuáles son sus sentimientos? Estás buscando una verdad. Estás buscando. Todavía se puede salvar esta relación, etcétera, etcétera. La carta también de la reina de bastos y la carta de la estrella. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona, puede ser hombre o mujer, da igual, que posiblemente, por más que tú le muestres, por más que a lo mejor de repente tú lo bajes el cielo y la tierra, como que esta persona se porta un poco frío o fría, indiferente contigo, mi querido Virgo. Pero aún así, yo veo que tú me dices, Richard, es muy especial para mí. No quiero dejar. No quiero irme de su lado. Es como que tú quieres luchar contra viento y marea para ganarte la confianza de él o de ella. Mira, quieres luchar contra viento y marea, corazón, porque tú lo sientes muy especial. Tú sientes que puede ser tu llama, tu alma gemela, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué pasa, Virgo? Que esta persona o posiblemente se siente que tiene el control de la situación o posiblemente esta persona es muy fría o muy frío o no te dice nada. Porque esta energía es de frialdad, ¿vale? Posiblemente esta persona, yo qué sé, es de carácter muy fuerte o es una persona que dice, pues mira, me tiene que seguir rogando. No lo sé, ¿vale? Pero yo siento, Virgo, que tú no vas a renunciar tan fácilmente. Tú me dices, Richard, yo no voy a parar hasta que esta persona pues se dé a cuenta que estamos hechos el uno para el otro o a que esta persona reaccione. A lo mejor de repente también para muchos de vosotros esta persona ya tiene lo que es una relación y por eso que a lo mejor se comporta contigo de una manera muy fría. Pero sin embargo, mi querido Virgo, tú me dices, Richard, algo me dice en mi interior, algo me dice en mi corazón que tengo que seguir luchando para recuperar otra vez la conexión entre nosotros dos. ¿Vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a continuar. Recuerda la carta de la luna que te había dicho. Haz caso de tu intuición. Siento que te va a empezar a llegar señales, muchas señales. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. ¿Te gustaría que una persona tome una decisión ya? La carta del 3 de espadas o que te aclare una situación. La carta del ermitaño y cierras con la carta del loco. Vale. Siento, mi querido Virgo, solteros y solteras, que a ti te gusta mucho una persona que posiblemente tiene un corazón enorme, cariño. ¿Cómo así, Richard?
te quiere a ti y también quiere a la Lupe, también quiere a Pedro, al Kevin, al Cucaracho. Es una persona que en este momento, pues, como que tú te sientes un poco estancado o estancada con él o con ella. No es que sea mala persona, porque tenemos la carta del ermitaño y la carta del loco. Es una persona que posiblemente hace las cosas sin pensarlo. O a lo mejor de repente, como vosotros no tienen lo que es un compromiso formal, pues dice, recién nos estamos conociendo, pues entonces seguro que él o ella, para ti Virgo, seguro que también está conociendo a otras personas. Y esto pasa, Virgo, mucho si a lo mejor de repente tú has conocido a este chico o a esta chica a través de las redes sociales. Puede ser. Entonces piensa, si está conectada o conectado a lo que es en una página de contacto, seguro que intenta conocer a otras personas. Entonces, mi querido Virgo, es muy importante, corazón, que hables muy bien con él o con ella y pregúntale qué es lo que quiere de la situación. Porque si a lo mejor de repente este chico o esta chica te dice solamente quiero algo pasional, pues perfecto, lo aceptas o lo dejas. Pero siento que es una persona que está viviendo su presente, está viviendo su momento, porque sale la carta del ermitaño y la carta del loco, y tampoco tiene ganas de cambiar, tampoco tiene ganas de repente de comprometerse, lo que es en una relación estable. Entonces este chico o esta chica quiere vivir el momento. Vamos a continuar, vamos a ver carta guía, carta consejo para economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Te preocupa el dinero. Sí. Posiblemente puede ser que dice Richard, me hace falta dinero por mi familia. Estás teniendo muchos gastos. O puede ser que tú de repente has empezado un proyecto, un negocio, has invertido en algo, Virgo. Y a lo mejor posiblemente no estás recibiendo el ingreso adecuado para que puedas cumplir con las necesidades de los tuyos, de tu familia. Vamos a continuar. Tienes problemas económicos. La carta del caballo de espadas y la carta del 5 de oros. Va a haber una propuesta o posiblemente te viene lo que es un préstamo o más que todo yo me inclino más a una propuesta. Una propuesta o alguien te ofrece de repente prestarte algún tipo de dinero o te ofrece un trabajo. ¿Para qué? Para que mejore lo que es tu economía. Si tú aceptas esta propuesta, poco a poco, no digo que tu economía va a mejorar de la noche a la mañana, pero poco a poco, mi querido Virgo, vas a ver más productividad, lo que es en la parte económica en tu vida. Entonces, te recomiendo que aceptes esa propuesta, porque actualmente muchos de vosotros tienen problemas económicos, ¿vale? Vamos a continuar, corazón, vamos a ver. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con un Libra o con una persona que no sea clara, ¿vale? A lo mejor de repente te pide tiempo, a lo mejor de repente esta persona no está seguro o segura de la relación, pero sin embargo tampoco te deja ir, ¿vale? No te deja ir, cariño. Esta persona puede ser que no es tan alto ni tan alta, piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser elemento aire. También puede ser elemento fuego. También puede ser, ¿vale? Vamos a ver. La carta del as de copas. ¿Vas a conocer una persona o hay una persona que te va a aconsejar o hay una persona, cariño, que te va a apoyar? Pero veo que las intenciones son buenas, ya sea de repente como pareja, ya sea de repente como amigos o como una persona que quiere apoyarte, sus intenciones son buenas. Estamos hablando de almas gemelas. Recuerda que las almas gemelas no tienen que ser siempre pareja, puede ser simplemente una persona, un amigo, un conocido que aparece para ayudarte en tus momentos más difíciles. Tenemos también lo que es la carta de la muerte y la carta del renacimiento. Para muchos de vosotros van a empezar algo nuevo. Puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser de repente una nueva comunicación también. Siento que vas a estar entusiasmado o entusiasmada con este nuevo comienzo, porque tenemos la carta de la muerte y la carta de la sota de oros. Puede ser que estás lidiando con una persona del signo Escorpio o alguien del elemento tierra también. Hay una persona dentro de tu centro deportivo, puede ser gimnasio, puede ser que a lo mejor de repente tú sales a correr, algún tipo de deporte. Esta persona es una persona muy atenta porque la carta de la muerte también representa a Escorpio y Escorpio en esa energía es muy atento, muy atenta cuando una persona lo interesa. Voy a sacar uno más.
La carta también del emperador. Hay una persona que está esperando posiblemente lo que es tu respuesta. Para muchos de vosotros también puede ser que te interese una persona que tiene lo que es un cargo importante, o puede ser que te interese una persona que sea del signo Tauro, porque me sale la carta del emperador. Esta persona puede ser mulato o mulata, o muy trigueño o muy trigueña. Es una persona muy estratega. También es un poco frío o fría, o está siendo de repente muy calculador, calculadora. A pesar de su frialdad, veo que esta persona te piensa, siente él o ella que entre vosotros dos hay una conexión. Simplemente que en estos momentos posiblemente está actuando de una manera muy estratega, ¿vale? Está siendo muy frío o muy fría, pero siente algo por ti, mi querido Virgo. Bendiciones, cariño. Te quiero, Virgo. La fuerza está en tus manos, ¿vale? Tú tienes el poder, corazón. Algo va a salir a la luz, algo que va a cambiar tu vida. Siento que tus padres o una persona mayor que ya no está en este plano terrenal se ha manifestado en esta lectura. Te quiero, cariño. Hasta la vista. Sé feliz.